Las masivas agujas de cristal de Salterra Prime se alzaban hacia el cielo púrpura como relámpagos congelados. Dentro de la torre más alta, el almirante Sekar estudiaba el mapa estelar holográfico que flotaba ante él. Sus 6 ojos seguían los puntos en movimiento que representaban los desplazamientos de naves por toda la galaxia. Cada punto contaba una historia de comercio, conquista o sumisión a la hegemonía. Durante 3.000 años, la hegemonía había gobernado la galaxia conocida. 12 especies antiguas se habían unido para crear la fuerza más poderosa que el universo había visto jamás. Habían conquistado cientos de mundos y sometido a innumerables razas más jóvenes. Algunas se sometieron voluntariamente tras ver el poder de la hegemonía. Otras lucharon y fueron aplastadas. Los dedos escamosos de Sekar tamborileaban contra el panel de control. Los últimos informes de los territorios del borde exterior le preocupaban. Una nueva especie había aparecido en el espacio disputado. Se hacían llamar humanos y provenían de un pequeño planeta azul llamado Tierra. Los informes de inteligencia decían que solo habían alcanzado el viaje más rápido que la luz en el último siglo. Para los estándares galácticos, eran unos infantes. Pero estos infantes se estaban expandiendo agresivamente. Ya habían reclamado 12 sistemas estelares y avanzaban hacia regiones que la hegemonía consideraba su territorio. Peor aún, habían rechazado todas las exigencias de someterse a la autoridad de la hegemonía. La puerta de la cámara de mando se abrió con un siseo. El mariscal de flota Kindar entró, su enorme figura proyectando sombras por la sala. El comandante Teari medía casi 3 metros de altura, con una piel blindada que podía desviar la mayoría de las armas de energía. Su especie había sido uno de los miembros fundadores de la hegemonía. La voz del almirante Kindar retumbó como un trueno lejano. El Consejo ha tomado su decisión sobre la situación humana. Sekar se apartó del mapa estelar. ¿Y qué decreta el Consejo? Protocolo de subyugación estándar. La tercera flota se encargará de este pequeño inconveniente. Las mandíbulas de Kindar chasquearon en lo que entre su gente pasaba por diversión. 500 naves deberían ser más que suficientes para una especie tan primitiva. La tercera flota de subyugación era una de las armas más temidas de la hegemonía. Nunca había fallado en someter a una especie. La mayoría de las civilizaciones se rendían en cuanto detectaban la aproximación de la flota. Las pocas que elegían luchar eran rápidamente aplastadas por su superioridad numérica y tecnológica. ¿Alguien ha analizado sus capacidades militares?, preguntó Sekar. Kindar agitó una garra con desdén. ¿Qué capacidades podrían tener? Llevan viajando entre las estrellas menos de 100 de sus años. Nuestra especie miembro más joven llevaba viajando por el espacio 5 veces más tiempo cuando se unió a nosotros. Sekar asintió, pero algo le inquietaba. Los humanos habían mostrado una agresión inusual para una especie tan joven. La mayoría de las razas que alcanzaban el viaje interestelar eran pacíficas por naturaleza. La guerra era ineficiente, y las especies ineficientes rara vez sobrevivían lo suficiente como para llegar a las estrellas. Su patrón de expansión es preocupante, dijo Sekar. Han reclamado 12 sistemas en solo 50 años. Ese ritmo de crecimiento sugiere una presión demográfica masiva, una capacidad industrial significativa. «O desesperación», replicó Kindar. «Quizá su mundo natal se está muriendo. Poco importa. La tercera flota les ofrecerá los términos estándar. Someterse a la autoridad de la hegemonía y aceptar el estatus de protectorado, o enfrentarse a la aniquilación». El almirante revisó escaneos detallados del espacio humano. Sus naves eran toscas para los estándares de la hegemonía, usando simples motores de fusión y armas de energía básicas, pero eran numerosas. La inteligencia sugería que tenían al menos una flota principal y posiblemente más. ¿Qué sabemos de su doctrina de combate?, preguntó Sekar. Parecen favorecer naves pequeñas y rápidas en lugar de las enormes naves preferidas por la mayoría de las especies. El análisis sugiere que carecen de la capacidad industrial para construir verdaderos buques de guerra. El tono de Kindar transmitía la confianza de alguien que había aplastado a docenas de civilizaciones emergentes. Sus naves más grandes apenas tienen el tamaño de nuestros destructores.
Sekar estudió los datos tácticos con más detenimiento. Las naves humanas eran ciertamente pequeñas, pero parecían estar fuertemente armadas para su tamaño. Más preocupante era su aparente disposición a luchar. La mayoría de las especies jóvenes evitaban el conflicto con las potencias establecidas. Los humanos parecían buscarlo activamente. Almirante Sekar, interrumpió otra voz. El sistema de comunicaciones de la cámara cobró vida. Mensaje prioritario del reconocimiento del espacio profundo. Informe, ordenó Sekar. Señor, tenemos confirmación de que una flota humana se está concentrando en el sistema Kepler 442. La fuerza estimada es de 50 naves. Parecen estar esperando algo. La risa de Kindar sonó como piedras moliéndose. 50 naves contra 500. Esto terminará antes de empezar. Pero Sekar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 50 naves era una fuerza significativa para una especie tan joven. Sugería que los humanos iban en serio con la lucha, no solo con las apariencias. Y lo más preocupante de todo es que los informes de inteligencia indicaban que esta podría no ser su única flota. Mientras tanto, en el sistema Kepler 442, la almirante Sarah Chen estaba en el puente de la FDT Indomable. La nave era el orgullo de la primera flota de la Tierra, aunque parecería primitiva a ojos alienígenas. Su casco era angular y práctico, diseñado para la función más que para la belleza. Puertos de armas salpicaban su superficie como los ojos de algún antiguo depredador. Chen estudiaba la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de su flota. 50 naves contra una fuerza enemiga 10 veces mayor. Según cualquier estándar razonable, estaban a punto de ser masacrados. Pero Chen sabía algo que los alienígenas no. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Los sensores de largo alcance detectan enormes firmas de energía, aproximándose desde el borde del sistema. Lo que sea que venga, es grande. ¿Cómo de grande?, preguntó Chen. 500 contactos, señora. Quizás más. Chen asintió con calma. Se lo esperaba. La red de inteligencia de la Tierra había seguido el movimiento de las fuerzas de la hegemonía durante semanas. Sabían exactamente lo que se avecinaba y se habían preparado en consecuencia. Envíe la señal a la flota, ordenó Chen. Todas las naves a sus puestos de combate. Comiencen la operación Martillo. La tripulación se movió con eficiencia practicada. El ejército de la Tierra se había estado preparando para este momento durante décadas. Cada simulación, cada ejercicio de entrenamiento, cada desarrollo tecnológico había estado dirigido a esta confrontación. Chen caminó hacia el ventanal de proa y contempló las estrellas. En algún lugar entre ellas estaba la Tierra, la cuna de la humanidad. Detrás de ella yacían 50 años de expansión humana en el espacio. Por delante, solo había victoria o extinción. Señora, la llamó su oficial táctico. La flota alienígena está saliendo del hiperespacio. Están transmitiendo en frecuencias diplomáticas estándar. Póngalo, replicó Chen. Los altavoces del puente crepitaron con una traducción electrónica del mensaje alienígena. La voz era fría y mecánica, despojada de emoción por el software de traducción. Atención, naves humanas. Están violando el espacio de la hegemonía y han ignorado las órdenes legales de someterse a nuestra autoridad. Rendirán inmediatamente sus naves y aceptarán la subyugación. Esta es su última advertencia. Chen tomó el comunicador. Cuando habló, su voz era firme y clara. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Estos sistemas pertenecen ahora a la humanidad. Si los quieren, tendrán que venir a por ellos. Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta alienígena. Que así sea. Su especie ha elegido la extinción. Chen sonrió sombríamente. Ya veremos. La flota alienígena comenzó a moverse hacia las posiciones humanas. 500 naves de guerra masivas, cada una más grande que cualquier cosa en la flota de Chen. Sus firmas de energía iluminaban las pantallas tácticas como estrellas furiosas. Era una impresionante demostración de poder, diseñada para inspirar terror y sumisión. Pero los humanos no huyeron. No se rindieron.
En cambio, hicieron algo que conmocionó a todos los comandantes alienígenas que observaban. Atacaron. A todas las naves, transmitió Chen a su flota. Enfrenten al enemigo. Muéstrenles de lo que son capaces los humanos. La batalla de Kepler 442 estaba a punto de comenzar. En las próximas horas, la galaxia aprendería que la humanidad no se parecía a ninguna especie que hubieran encontrado antes. La hegemonía esperaba otra victoria fácil sobre una civilización primitiva. Estaban a punto de descubrir lo muy equivocados que estaban. Las naves de Chen avanzaron en perfecta formación, sus motores ardiendo brillantes contra la oscuridad del espacio. Cada nave llevaba las esperanzas y los sueños de 8.000 millones de humanos. Cada miembro de la tripulación sabía que no solo luchaban por territorio, sino por el derecho de su especie a existir entre las estrellas. Los alienígenas tenían experiencia, números y tecnología superior. Pero los humanos tenían algo completamente diferente. Tenían el coraje desesperado de una especie que se negaba a doblegarse, sin importar las probabilidades. Mientras las dos flotas acortaban la distancia entre ellas, el almirante Sekar observaba desde su nave de mando en la retaguardia de la formación de la hegemonía. Algo no encajaba en este enfrentamiento. Los humanos deberían estar huyendo o rindiéndose, no avanzando para atacar. Mariscal de flota, llamó a Kindar. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Estos humanos parecen inusualmente confiados. Kindar desestimó sus preocupaciones con un gesto. La confianza no significa nada frente a una potencia de fuego superior. Observe y aprenda, almirante. Así es como la hegemonía trata con los advenedizos. Pero mientras los primeros rayos de energía comenzaban a volar entre las flotas opuestas, Sekar no pudo evitar la sensación de que estaban a punto de aprender algo ellos mismos, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la guerra en la galaxia. Los humanos venían, y no iban a retroceder. Los primeros rayos de energía se lanzaron a través del espacio entre las dos flotas. Los cañones de plasma de la hegemonía disparaban con el poder de pequeñas estrellas. Sus brillantes torrentes de luz blanco-azulada estaban diseñados para vaporizar cualquier nave que tocaran. Los comandantes alienígenas esperaban ver las naves humanas simplemente desaparecer bajo la devastadora andanada. En cambio, las naves humanas hicieron algo imposible. Se movieron. No con los lentos y predecibles cambios de rumbo que la mayoría de las especies espaciales usaban en combate, sino con maniobras violentas y caóticas que desafiaban todos los principios de la guerra espacial. Las naves humanas giraban y se retorcían como cazas atmosféricos, soportando fuerzas de aceleración que deberían haber matado a sus tripulaciones al instante. El capitán Marcus Rodríguez se aferró a los controles de su caza mientras se zambullía a través de una nube de escombros, realizando un giro en espiral de 15 gravedades que licuaría a la mayoría de los seres orgánicos. Su fisiología modificada, mejorada con implantes cibernéticos y tratamientos genéticos, le permitía permanecer consciente donde otros se desmayarían. Escuadrón Tigre, formen conmigo, transmitió Rodríguez a su ala. Nos vamos de caza. Detrás de él, otros 11 cazas lo seguían en una formación imposible de volar. Se movían como un banco de peces, cada piloto sabiendo instintivamente dónde estarían los demás. Años de entrenamiento en los pozos de gravedad de la Tierra y los campos de asteroides les habían dado habilidades que parecían sobrenaturales para los observadores alienígenas. La flota de la hegemonía esperaba enfrentarse a una formación defensiva, con los humanos tratando de proteger sus naves más grandes detrás de pantallas de naves más pequeñas. En cambio, se encontraron bajo ataque desde todas las direcciones a la vez. Las naves humanas no seguían las reglas establecidas del combate espacial. Actuaban como depredadores, buscando debilidades y explotándolas sin piedad. La almirante Chen observaba la pantalla táctica desde el puente de la Indomable. Su flota estaba vastamente superada en número, pero los números no significaban nada si no podías acertar a tu objetivo. Los pilotos humanos se habían entrenado para esto toda su vida, llevando sus cuerpos y naves a límites que otras especies consideraban un suicidio. Oficial de armas, llamó Chen. Apunte a la nave insignia enemiga. Cargue penetradores de tungsteno. Señora, a esta distancia,
Los proyectiles no tendrán suficiente velocidad para penetrar sus escudos. Chen sonrió fríamente. ¿Quién dijo algo sobre largo alcance? La Indomable aceleró de repente directamente hacia el centro de la formación de la hegemonía. Fue una maniobra tan demencial que los comandantes alienígenas no supieron cómo responder. Ninguna especie en su sano juicio cargaría directamente contra el corazón de una flota enemiga. Pero los humanos no estaban cuerdos según los estándares galácticos. El masivo acorazado humano se abrió paso a través de la formación de la hegemonía como un tiburón en un banco de peces. Sus armas cinéticas disparaban continuamente, lanzando varillas de tungsteno a velocidades relativistas. Los escudos de energía de la hegemonía, diseñados para desviar plasma y láseres, eran inútiles contra simple masa moviéndose a una velocidad increíble. Las varillas de tungsteno atravesaban los cascos alienígenas como agujas a través del papel. Naves que habían sobrevivido a innumerables batallas por toda la galaxia se encontraron inutilizadas o destruidas por lo que equivalía a rocas muy rápidas. El mariscal de flota Kindar miraba su pantalla táctica con incredulidad. Sus fuerzas estaban sufriendo bajas a un ritmo sin precedentes. Los humanos usaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Parecían no tener consideración por su propia seguridad, lanzando sus naves en ataques suicidas que de alguna manera tenían éxito. Todas las naves, transmitió Kindar, concentren el fuego en la nave insignia humana. Destruyanla y su formación se colapsará. Docenas de naves de la hegemonía apuntaron sus armas a la Indomable. Rayos de energía convergieron sobre la nave humana desde todas las direcciones. La potencia de fuego concentrada debería haberla vaporizado al instante. En cambio, la Indomable se desvaneció. Por un momento, los comandantes alienígenas pensaron que sus armas habían destruido por completo la masiva nave humana. Luego, sus sensores la detectaron de nuevo, a kilómetros de donde había estado. La nave se había movido de alguna manera más rápido que la luz sin entrar en el hiperespacio. Imposible, susurró Kindar. En el puente de la Indomable, Chen se permitió un momento de satisfacción. Los científicos de la Tierra habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología alienígena de una nave abandonada encontrada en el cinturón de asteroides de Sol décadas antes. Pero no se habían limitado a copiarla. La habían mejorado, combinando principios alienígenas con el ingenio humano para crear algo completamente nuevo. Motor de salto recargado, almirante, informó su oficial de ingeniería. Excelente. Apunte a ese grupo de destructores y prepárese para otro microsalto. La Indomable desapareció de nuevo, reapareciendo en medio de una formación de la hegemonía. A quemarropa, sus armas destrozaron las naves alienígenas antes de que pudieran reaccionar. Luego, se desvaneció de nuevo, dejando solo escombros a su paso. Por todo el campo de batalla, las naves humanas demostraban habilidades que no deberían existir. Los cazas se movían con una agilidad imposible. Las naves capitales saltaban por el campo de batalla como fantasmas, y cada arma humana parecía diseñada para eludir las defensas de la hegemonía. El almirante Sekar observaba la masacre desde su nave de mando y sintió miedo por primera vez en siglos. Los humanos no solo estaban ganando, sino que lo hacían parecer fácil. Su especie había dominado la galaxia durante 3 milenios, pero estos recién llegados luchaban como si hubieran nacido para la guerra. Almirante, lo llamó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo solicitudes de rendición de múltiples naves. El 7º escuadrón solicita permiso para retirarse. Sekar miró la pantalla táctica. La mitad de la flota de la hegemonía ya estaba destruida o inutilizada. Los humanos habían perdido menos de la mitad de sus naves y no mostraban signos de desacelerar. Mariscal de flota, Sekar llamó a Kindar. Necesitamos retirarnos. Nos están masacrando. Retirarnos. La voz de Kindar transmitía indignación e incredulidad. La hegemonía no se retira ante primitivos. Pero mientras hablaba, otro grupo de cazas humanos barrió su formación, sus armas despedazando las naves alienígenas como un cuchillo caliente en mantequilla. El capitán Rodríguez lideraba la carga, su caza danzando entre el fuego enemigo con una precisión inhumana. El piloto humano fijó un crucero de la hegemonía y disparó un solo tiro.
El penetrador de tungsteno, acelerado a casi un cuarto de la velocidad de la luz, atravesó los escudos y el casco de la nave como si no estuvieran allí. El crucero explotó en un brillante destello de luz. Ese es el número 12, informó Rodríguez a su escuadrón. ¿Quién quiere que sea el 13 de la mala suerte? Los cazas humanos se dispersaron, cada uno apuntando a una nave enemiga diferente. Se movían con la coordinación de una manada de lobos, apoyándose mutuamente mientras eliminaban objetivos aislados. La formación de la hegemonía, diseñada para concentrar la máxima potencia de fuego en un solo objetivo, no podía adaptarse a la lucha contra enemigos que atacaban desde todas las direcciones a la vez. La almirante Chen coordinaba la batalla desde su nave insignia, pero no necesitaba dar muchas órdenes. Sus comandantes conocían su trabajo y sus pilotos se habían entrenado para este escenario innumerables veces. Los humanos luchaban con la eficiencia de una máquina y la ferocidad de animales salvajes. Almirante, informó su oficial táctico, la nave insignia enemiga intenta retirarse. Chen miró la pantalla táctica. La enorme nave de mando de Kindar se estaba alejando de la batalla, sus naves de escolta formando una pantalla protectora. El mariscal de flota finalmente se había dado cuenta de que esta no era una batalla que pudiera ganar. A todas las naves, transmitió Chen, rumbo de persecución. Nadie se va. La flota humana se lanzó hacia adelante como una manada de depredadores hambrientos. No tenían intención de dejar escapar a ninguna nave de la hegemonía para informar lo que habían visto. La galaxia no podía saber sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. Todavía no. La persecución fue breve y brutal. Las naves humanas, diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad, alcanzaron fácilmente a las naves más grandes de la hegemonía. Una por una, las naves alienígenas fueron destruidas o inutilizadas sin posibilidad de reparación. El mariscal de flota Kindar hizo un último intento desesperado de embestir su nave insignia contra la Indomable, con la esperanza de llevarse a la comandante humana con él, pero Chen había anticipado este movimiento. La Indomable realizó un microsalto en el último segundo, apareciendo detrás de la nave alienígena. A quemarropa, las armas del acorazado humano destrozaron la nave insignia de la hegemonía. Cuando el humo se disipó, el campo de batalla estaba sembrado de restos alienígenas. 500 naves de la hegemonía habían entrado en el sistema Kepler 442. Ni una escapó. La flota humana había perdido 23 naves y casi 2000 miembros de la tripulación. Fue un precio alto, pero el valor estratégico de la victoria era incalculable. Habían demostrado que la hegemonía podía ser vencida. La almirante Chen, de pie en su puente, contempló el campo de escombros que una vez fue la tercera flota de subyugación. La hegemonía había gobernado la galaxia durante 3.000 años a través del miedo y una potencia de fuego superior. En una sola batalla, la humanidad había destrozado ese mito de invencibilidad. Comunicaciones, ordenó Chen. Envíen una señal a la Tierra. Operación Martillo completada. Fase 1 exitosa. El mensaje tardaría semanas en llegar a la Tierra por canales normales, pero llegaría. Los políticos y generales en casa estarían complacidos. Querían pruebas de que la humanidad podía enfrentarse a las potencias galácticas. Ahora las tenían. Pero Chen sabía que esto era solo el principio. La hegemonía no aceptaría esta derrota en silencio. Enviarían más naves, flotas más grandes, armas más avanzadas. La próxima batalla sería aún más peligrosa. A ella no le importaba. La humanidad se había estado preparando para esta guerra durante 50 años. Tenían planes dentro de planes, armas que el enemigo no podía imaginar y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas a una especie que había evolucionado en un mundo letal, que había sobrevivido a eras de hielo e impactos de asteroides, que casi se había autodestruido varias veces y había emergido más fuerte cada vez. La hegemonía pensaba que había visto el mejor esfuerzo de la humanidad en Kepler 442. Estaban a punto de descubrir que apenas habían visto el comienzo. La gran cámara del Consejo de Salterra Prime nunca había presenciado tanto caos. Representantes de 2 especies discutían en una docena de idiomas diferentes,
sus dispositivos de traducción luchando por seguir el torrente de voces airadas. En el centro de todo, se encontraba la silla vacía del mariscal de flota Kindar, un crudo recordatorio del desastre en Kepler 442. El alto consejero Beltar pidió orden, su voz cristalina cortando el ruido como una cuchilla. El antiguo Seiri había servido en el Consejo durante más de 800 años y nunca había visto tal pánico entre los líderes de la hegemonía. Los hechos son claros, anunció. La tercera flota de subyugación ha sido completamente destruida. 500 naves, 60.000 miembros de la tripulación, todos perdidos ante una fuerza de humanos primitivos. La palabra primitivos pareció resonar en la vasta cámara. Durante 3 milenios, la hegemonía había usado ese término para describir a cada especie que encontraban. Ahora, sonaba como una broma cruel. El almirante Sekar estaba en el estrado de los testigos, sus 6 ojos escaneando a los representantes reunidos. Como el único oficial de alto rango que sobrevivió a la batalla, había pasado la última semana siendo interrogado, analizado y culpado por la derrota sin precedentes. Almirante, la voz del consejero Texmari retumbó desde la sección Gorbani. Explíquenos cómo 50 naves derrotaron a 500. Sekar se había hecho la misma pregunta innumerables veces. Los humanos luchan de una manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. No muestran respeto por la doctrina militar aceptada. Sus naves se mueven con una agilidad imposible y sus armas eluden nuestros sistemas defensivos. Agilidad imposible, repitió burlonamente el consejero Gilset, los tentáculos del representante Krax retorciéndose con desdén. Está sugiriendo que estos humanos han violado las leyes de la física. Estoy sugiriendo que han encontrado formas de sortear limitaciones que otras especies aceptan como absolutas. Sekar proyectó una pantalla holográfica que mostraba la batalla. Sus pilotos soportaban regularmente de 15 a 20 gravedades mientras permanecían conscientes y efectivos. Sus naves capitales realizaban microsaltos que deberían requerir enormes gastos de energía. Usaban armas cinéticas que penetraban nuestros mejores escudos. La cámara se quedó en silencio mientras se reproducía la grabación. Los representantes reunidos observaron con horror cómo la tercera flota era sistemáticamente desmantelada por fuerzas que parecían increíblemente pequeñas y primitivas. El alto consejero Beltar se inclinó hacia adelante. ¿Qué nos dicen nuestros informes de inteligencia sobre sus capacidades? Las mandíbulas de Sekar chasquearon nerviosamente. Ese es quizás el aspecto más perturbador de esta situación. Los informes iniciales sugerían que los humanos solo tenían una flota principal. La inteligencia reciente indica que esto podría haber sido incorrecto. Elabore, exigió Beltar. Comunicaciones interceptadas y observaciones del espacio profundo sugieren que la flota destruida fue designada como primera flota. Esto implica la existencia de flotas adicionales. La cámara estalló en voces de asombro. La idea de que los humanos pudieran tener más de una flota no se le había ocurrido a la mayoría de los miembros del Consejo. Las especies jóvenes típicamente luchaban por construir y mantener incluso una sola armada espacial. La voz del consejero Texari resonó por encima del caos. ¿Cuántas flotas adicionales? Desconocido, admitió Sekar. Pero las intercepciones de comunicaciones hacen referencia a números hasta el 11. El silencio que siguió fue ensordecedor. 11 flotas significaba que los humanos podrían potencialmente desplegar más de 500 naves en total. Para una especie que había alcanzado el viaje interestelar hacía menos de un siglo, tales cifras eran impensables. Los rasgos cristalinos del alto consejero Beltar permanecieron impasibles, pero aquellos que lo conocían bien podían ver la preocupación en sus ojos multifacéticos. ¿Qué sabemos de su capacidad industrial? La pantalla principal de la cámara cambió para mostrar informes de inteligencia del espacio humano. El almirante Sekar destacó puntos clave mientras hablaba. Los humanos poseen capacidades industriales que superan a la mayoría de las civilizaciones galácticas. Tienen astilleros orbitales en docenas de sistemas estelares. Su mundo natal por sí solo tiene una población que excede los 8.000 millones, todos aparentemente dedicados a la producción militar. Las cifras eran asombrosas.
La mayoría de las especies espaciales tenían poblaciones de cientos de millones, repartidas en múltiples mundos. La idea de 8.000 millones de seres en un solo planeta, todos trabajando hacia un objetivo militar común, era aterradora. Los tentáculos del consejero Gilset se retorcieron con agitación. ¿Cómo es que nuestros servicios de inteligencia pasaron por alto señales tan obvias de acumulación militar? Porque no las estábamos buscando, respondió Sekar sin rodeos. Nuestros analistas descartaron a los humanos como primitivos. Asumimos que su rápida expansión estaba impulsada por la desesperación, no por la fuerza. La verdad era incómoda, pero innegable. El aparato de inteligencia de la hegemonía estaba diseñado para monitorear potencias establecidas y amenazas potenciales de civilizaciones conocidas. No tenían un marco para analizar una especie que parecía débil pero poseía una fuerza oculta. El consejero Felnax de la delegación Borlani se levantó lentamente. Debemos considerar la posibilidad de que toda nuestra doctrina estratégica esté equivocada. Durante 3.000 años, hemos dependido de la fuerza abrumadora para someter a las civilizaciones jóvenes. ¿Qué sucede cuando la fuerza abrumadora es insuficiente? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. El poder de la hegemonía descansaba en el mito de su invencibilidad. Cada especie en la galaxia creía que la resistencia era inútil porque la hegemonía siempre ganaba. Si ese mito se rompía, su imperio se desmoronaría. El alto consejero convocó una sesión privada. La cámara se vació, excepto por los 12 consejeros y sus asesores más confiables. Cuando las enormes puertas se sellaron, comenzó la verdadera discusión. Nos enfrentamos a una amenaza existencial, declaró Beltar simplemente. Si la noticia de esta derrota se extiende, cada especie súbdita comenzará a cuestionar nuestra autoridad. Seguirán las rebeliones. Nuestro imperio colapsará. Entonces nos aseguramos de que la noticia no se extienda, gruñó el consejero Texari. Destruimos a estos humanos por completo. Sin supervivientes, sin testigos, sin pruebas. ¿Con qué? Exigió el consejero Gilset. Acaban de destruir nuestra tercera flota. ¿Qué te hace pensar que podemos tener éxito con fuerzas convencionales? La enorme figura del representante Gorbani se movió peligrosamente. Entonces usamos fuerzas no convencionales. La Gran Armada nunca ha sido derrotada. La Gran Armada era el arma definitiva de la hegemonía. 2.000 naves que representaban el poder combinado de las 12 especies miembro. Solo se había reunido 3 veces en la historia galáctica, y cada vez había resultado en la extinción completa de la civilización objetivo. La Gran Armada tardaría meses en reunirse, señaló el almirante Sekar. Y los humanos no permanecerán inactivos durante ese tiempo. Que se preparen, dijo el consejero Felnax en voz baja. No habrá diferencia. 2.000 naves contra sus 11 flotas. Incluso si cada una de sus flotas iguala a nuestra tercera flota en capacidad, seguirán siendo superados en número 4-1. Pero Sekar no estaba convencido. Los humanos habían mostrado capacidades que desafiaban el análisis convencional. Su disposición a luchar contra probabilidades imposibles sugería que tenían planes más allá de lo que la inteligencia podía detectar. Mientras tanto, en el sistema Sol, la almirante Sarah Chen se encontraba en la sala de reuniones del Mando de Defensa de la Tierra. Alrededor de las paredes curvas, pantallas holográficas mostraban los movimientos de naves por todo el espacio humano. La enorme sala bullía de actividad mientras los oficiales coordinaban la respuesta de la humanidad a la tormenta que se avecinaba. Damas y caballeros, se dirigió Chen a los comandantes reunidos. La inteligencia confirma que la hegemonía está movilizando su gran armada. 2.000 naves de 12 especies diferentes, su tecnología más avanzada, sus tripulaciones más experimentadas, sus armas más poderosas. El almirante de flota Han Wei, comandante de la segunda flota, se inclinó hacia adelante. Tiempo estimado hasta que lleguen a Sol. 4 meses, respondió Chen. Quizás 5 si tenemos suerte. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. 4 meses para prepararse para una batalla que determinaría el destino de la humanidad,
contra un enemigo que los superaba en número 4-1 y poseía tecnología siglos más avanzada que las capacidades oficiales de la Tierra. La doctora Elena Vázquez, estratega militar en jefe de la Tierra, activó una nueva pantalla. La buena noticia es que nuestro plan de engaño funcionó perfectamente. Los alienígenas creen que la primera flota representa nuestra principal capacidad militar. Chen sonrió sombríamente. Y no tienen idea de lo que realmente les espera. La pantalla mostró la verdadera disposición de las fuerzas de la humanidad. 11 flotas, cada una cuidadosamente oculta en diferentes sistemas estelares a lo largo del espacio humano. Las flotas de la segunda a la 11ª eran más grandes que la primera, con 75 naves cada una en lugar de 50. Más importante aún, incorporaban tecnología desarrollada a partir del análisis de los restos de Kepler 442. Cada flota está equipada con penetradores cinéticos Mark 7, motores de salto mejorados y escudos mejorados basados en la tecnología capturada de la hegemonía, explicó la doctora Vázquez. También hemos desarrollado nuevos sistemas de armas diseñados específicamente para contrarrestar sus medidas defensivas. El almirante Rodríguez, recientemente ascendido después de sus hazañas en Kepler 442, estudió las proyecciones tácticas. ¿Y qué hay de su ventaja numérica? Incluso con 11 flotas, seguimos en inferioridad numérica. Chen caminó hacia la pantalla central y destacó el sistema Sol. Por eso no nos enfrentaremos a ellos en espacio abierto. Vienen a nosotros, a nuestro sistema natal, donde tenemos todas las ventajas posibles. El sistema solar se había convertido en la ubicación más fortificada del espacio humano. Plataformas de defensa orbital rodeaban cada planeta principal. Bases en asteroides proporcionaban emplazamientos de armas ocultos. El propio cinturón de asteroides había sido sembrado de minas y sistemas de defensa automatizados. Más importante aún, continuó Chen, no lucharemos contra ellos como flotas separadas. Lucharemos como una fuerza coordinada. 11 flotas actuando en perfecta coordinación, con un conocimiento íntimo de cada ventaja táctica que el sistema proporciona. El almirante de flota Han Wei asintió con aprobación. Esperan encontrar una civilización desesperada haciendo una última resistencia. En cambio, encontrarán una trampa cuidadosamente preparada. La doctora Vázquez sacó a relucir el elemento final de la defensa de la humanidad. Nuestra capacidad industrial sigue superando todas las proyecciones. Hemos estado construyendo naves más rápido de lo que las perdemos. Para cuando llegue la Gran Armada, tendremos naves adicionales para complementar nuestras 11 flotas. La verdad era que la humanidad se había estado preparando para esta guerra desde el primer contacto con tecnología alienígena. Cada recurso, cada innovación, cada decisión estratégica había estado dirigida a este momento. La nave abandonada alienígena destruida en el cinturón de asteroides de Sol había proporcionado la base técnica, pero el ingenio humano había construido algo mucho más allá de la simple ingeniería inversa. La almirante Chen miró alrededor de la sala a las mejores mentes militares de la humanidad. Estos hombres y mujeres se habían entrenado toda su vida para esta batalla. Entendían que el fracaso significaba la extinción, no solo para la Tierra, sino para cada colonia humana en todo el espacio. La hegemonía ha gobernado la galaxia durante 3.000 años a través del miedo y una potencia de fuego superior, dijo Chen. Creen que su gran armada es invencible porque nunca ha sido probada contra un oponente dispuesto a luchar con todo lo que tiene. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Están a punto de descubrir lo que sucede cuando amenazas a una especie que ha sobrevivido a eras de hielo, impactos de asteroides y 2 guerras mundiales. No llegamos a la cima de la cadena alimenticia de la Tierra rindiéndonos cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Los oficiales reunidos asintieron sombríamente. Conocían lo que estaba en juego. Conocían las probabilidades. Y sabían que la supervivencia de la humanidad dependía de su capacidad para hacer lo imposible una vez más. La hegemonía venía con todo lo que tenía. Pero no tenían idea de lo que les esperaba en el sistema Sol. Pensaban que estaban cazando a un animal herido acorralado. Estaban a punto de descubrir que habían entrado en la guarida de una manada de depredadores.
La Gran Armada salió del hiperespacio en el borde del sistema Sol como una tormenta que desciende. 2000 naves se extendieron por el espacio en una formación tan vasta que los sensores de largo alcance tardaron varios minutos en catalogarlas todas. Enormes acorazados del tamaño de pequeñas ciudades anclaban la flota, mientras enjambres de naves más pequeñas llenaban los espacios entre ellos como estrellas letales. El mariscal de flota Sexabot se encontraba en el puente de la ira de la hegemonía, la nave insignia de la Gran Armada. El imponente comandante Secti había sido elegido para liderar esta misión porque su especie nunca había conocido la derrota. En 800 años de servicio militar, había conquistado 47 sistemas estelares y subyugado a docenas de razas alienígenas. Señal de los exploradores avanzados, informó su oficial de comunicaciones. Sin rastro de resistencia humana organizada. Los sensores de largo alcance solo detectan tráfico civil disperso e instalaciones orbitales alrededor de los planetas interiores. Los 4 brazos de Sexabot se cruzaron con satisfacción. Aparentemente, los humanos habían aprendido de su pírrica victoria en Kepler 442. En lugar de desperdiciar sus naves restantes en una batalla sin esperanza, habían elegido entregar su mundo natal y huir a las colonias exteriores. Cobardes, murmuró el almirante Jex Collier desde la estación de mando secundaria. Los tentáculos del oficial Krex se retorcieron con desdén. Luchan como demonios cuando creen que pueden ganar, pero abandonan a su propia gente cuando se enfrentan al verdadero poder. Pero algo inquietaba los instintos tácticos de Sexabot. La infraestructura orbital del sistema Sol era mucho más extensa de lo que los informes de inteligencia habían sugerido. Masivas plataformas industriales rodeaban varios planetas, y el cinturón de asteroides mostraba signos de intensas operaciones mineras. Para una especie supuestamente al borde de la derrota, los humanos habían estado notablemente ocupados. Análisis táctico, ordenó Sexabot. ¿Dónde están sus flotas? El operador de sensores estudió cuidadosamente sus pantallas con sus múltiples ojos. No se detectan concentraciones de flotas importantes, mariscal. Solo grupos de patrulla dispersos. Quizás 50 naves en total en todo el sistema. 50 naves. El mismo número que de alguna manera había destruido la tercera flota de subyugación. Pero 50 naves contra 2000 no era una batalla. Era una ejecución. Todas las fuerzas de tarea, avancen a un rango de bombardeo óptimo, ordenó Sexabot. Preparen los protocolos de destrucción planetaria. Haremos de este mundo un ejemplo que la galaxia no olvidará. La Gran Armada comenzó su majestuoso avance hacia el sistema interior. Capitanes de nave que habían luchado en docenas de campañas prepararon sus armas más devastadoras. Misiles destructores de planetas fueron armados y apuntados. Cañones de energía capaces de hervir océanos cargaron sus bancos de condensadores. En el cinturón de asteroides, la almirante Sarah Chen observaba a la flota alienígena aproximarse desde el puente de mando de la Indomable. Su nave insignia permanecía inmóvil entre las rocas giratorias, oculta por sofisticados sistemas de sigilo y la interferencia electromagnética natural del propio cinturón. Están mordiendo el anzuelo, informó en voz baja su oficial táctico. Mantienen la formación estándar, avanzando a 0.7 veces la velocidad de la luz. Chen asintió. Los alienígenas estaban haciendo exactamente lo que los estrategas de la humanidad habían predicho. Su formación estaba diseñada para la máxima intimidación y una potencia de fuego abrumadora, pero también era rígida y predecible. Perfecta para lo que venía a continuación. Señala a todos los comandantes de flota, ordenó Chen. Ejecuten el protocolo revelación. Muéstrenles a lo que realmente se enfrentan. En todo el sistema Sol, el espacio comenzó a ondular. La segunda flota se materializó cerca de la luna más grande de Júpiter. 75 naves desactivando sus campos de sigilo en perfecta sincronización. La nave insignia del almirante de flota Han Wei lideraba la formación, sus armas ya rastreando objetivos en la armada que se aproximaba. Cerca de Saturno, la tercera flota bajo el mando del almirante Martínez se rebeló, emergiendo de posiciones ocultas entre los anillos del planeta. La cuarta flota apareció cerca de Marte, mientras que la quinta tomó posición cerca de Venus.
Una por una, las flotas ocultas de la humanidad se mostraron. En el puente de la ira de la hegemonía, el caos estalló mientras las alarmas de los sensores gritaban advertencias por toda la nave. Múltiples contactos apareciendo por todo el sistema, gritó el operador de sensores. 50, 100, 200 contactos y subiendo. Los tentáculos del almirante Yexi se retorcieron de confusión. Imposible. Nuestra inteligencia confirmó que solo tenían una flota. No una flota, dijo Sexabot en voz baja, su mente táctica finalmente comprendiendo el alcance del engaño de la humanidad. Tenían 11. La revelación final llegó cuando la formación humana más grande se materializó directamente delante de la Gran Armada. Las flotas de la sexta a la 11ª desactivaron sus sistemas de sigilo simultáneamente, apareciendo tan cerca que algunas naves alienígenas tuvieron que realizar maniobras evasivas para evitar la colisión. Más de 800 naves humanas rodeaban ahora a la Gran Armada, con sus armas cargadas y los sistemas de puntería fijados. Lo que debería haber sido una simple expedición punitiva se había convertido en una trampa cuidadosamente orquestada. El almirante de flota Han Wei abrió las comunicaciones con la flota alienígena. Su voz era tranquila y profesional, sin rastro de las emociones que debían estar recorriéndolo. Atención, fuerzas de la hegemonía. Aquí el almirante de flota Han Wei de la Fuerza de Defensa Terran. Han entrado en el sistema Sol con intenciones hostiles. Apagarán inmediatamente sus armas y se prepararán para ser abordados, o los destruiremos. La transmisión fue recibida con un silencio atónito. Durante largos segundos, nadie en ninguno de los dos bandos se movió ni habló. La idea de un ultimátum humano a la Gran Armada era tan sin precedentes que muchos comandantes alienígenas simplemente no podían procesarla. Sexabot se recuperó primero. Su voz restalló como un látigo por las frecuencias de mando. Todas las naves, cambio de formación de emergencia. Concentren la potencia de fuego en las formaciones humanas más cercanas. Muéstrenle a estos primitivos el precio de su arrogancia. Pero la formación de la Gran Armada había sido diseñada para la intimidación, no para la flexibilidad táctica. Las enormes naves necesitaban tiempo y espacio para maniobrar, y los humanos no les habían dado ninguno. Mientras las naves alienígenas intentaban reposicionarse, las naves humanas atacaron con precisión quirúrgica. El almirante Rodríguez lideró el asalto. Sus reflejos mejorados le permitieron coordinar múltiples escuadrones de cazas simultáneamente. Sus pilotos se movían a través de la formación alienígena como avispas furiosas, sus armas mejoradas cortando los escudos de la hegemonía como si no estuvieran allí. Apunten a las naves de mando, transmitió Rodríguez a sus comandantes de ala. Corten la cabeza y el cuerpo seguirá. Los cazas humanos pululaban alrededor de los masivos acorazados alienígenas, demasiado pequeños y rápidos para que las armas principales de las grandes naves pudieran rastrearlos. Sus penetradores cinéticos atravesaban blindajes que nunca habían sido perforados, provocando explosiones internas en naves que parecían invulnerables. La ira de la hegemonía se estremeció bajo múltiples impactos mientras los cazas humanos ametrallaban su casco. Sexabot observaba con incredulidad cómo los escudos de su nave insignia fallaban bajo el asalto de armas que deberían haber sido primitivas para los estándares galácticos. ¿Cómo están penetrando nuestras defensas?, exigió el almirante Yexi. La respuesta vino del ingeniero jefe de la nave insignia, un Aknari que había pasado décadas trabajando con la tecnología de la hegemonía. Sus armas están usando nuestra propia resonancia de frecuencia en nuestra contra. No son solo proyectiles cinéticos toscos. Están diseñados específicamente para perturbar las armónicas de nuestros escudos. Era cierto. Los científicos humanos habían pasado meses analizando los restos de Kepler 442, aprendiendo cómo funcionaban los escudos de la hegemonía y desarrollando armas diseñadas específicamente para contrarrestarlos. Cada disparo estaba calibrado para explotar debilidades que los alienígenas ni siquiera sabían que existían. La almirante Chen coordinaba la batalla desde su posición en el cinturón de asteroides, usando la cobertura natural para evitar lo peor de la potencia de fuego alienígena mientras sus sistemas tácticos pintaban objetivos para las otras flotas. Séptima flota, concéntrense en su flanco izquierdo, ordenó. Novena flota,
Ataquen sus naves de suministro. 10ª Flota, prepárense para operaciones de persecución. Las fuerzas humanas se movían con una precisión que parecía imposible para una formación tan grande. 11 flotas separadas actuando como un solo organismo, cada comandante sabiendo exactamente dónde estarían los demás y qué harían a continuación. Años de entrenamiento y preparación habían creado un nivel de coordinación que los alienígenas no podían igualar. La batalla no estuvo exenta de costes. Naves humanas caían bajo el fuego concentrado de las armas alienígenas, sus tripulaciones muriendo en brillantes destellos de luz. Pero por cada nave humana destruida, 3 naves alienígenas eran inutilizadas o destruidas a cambio. Sexabot se dio cuenta con creciente horror de que su gran armada estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Naves que habían conquistado sistemas estelares estaban siendo reducidas a escombros por oponentes que habían descartado como primitivos. El mito de la invencibilidad de la hegemonía se estaba haciendo añicos ante sus ojos. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó finalmente. Retrocedan al punto de salto. Pero los humanos también habían anticipado este movimiento. La 11ª Flota, posicionada cerca del borde del sistema, bloqueaba la ruta de escape más directa. Las naves alienígenas se encontraron atrapadas en un campo de exterminio, entre el yunque de las defensas del sistema interior y el martillo de las flotas móviles de la humanidad. La voz del almirante Han Wei cortó el caos de la batalla. Fuerzas de la hegemonía, esta es su última advertencia. Ríndanse ahora y sus tripulaciones serán tratadas según las convenciones de la guerra civilizada. Continúen luchando y destruiremos cada nave de su flota. Algunos capitanes alienígenas, viendo la inutilidad de la resistencia continua, comenzaron a apagar sus armas. Pero Sexabot se negó a aceptar la derrota. La Gran Armada nunca se había rendido, y él no sería el primer comandante en romper esa tradición. Continúen el ataque, ordenó. El honor de la hegemonía no exige menos. Fue un error fatal. Las fuerzas humanas, al ver que los alienígenas no se rendirían, desataron toda la furia de su arsenal. Nuevos sistemas de armas que se habían mantenido en reserva se pusieron en línea. Tecnologías experimentales desarrolladas específicamente para esta batalla se desplegaron por primera vez. Los resultados fueron devastadores. Naves alienígenas que parecían invulnerables momentos antes comenzaron a explotar en cadenas de detonaciones secundarias. La formación de la Gran Armada colapsó por completo mientras las naves huían en pánico o morían donde estaban. Al final, menos de 300 naves escaparon del sistema Sol. La Gran Armada, el arma definitiva de la hegemonía, no solo había sido derrotada, sino completamente destruida. Más del 70% de sus fuerzas yacían esparcidas por el sistema en pedazos demasiado pequeños para ser identificados. El mariscal de flota Sexabot murió con su nave, negándose a abandonar su puesto, incluso cuando su puente se estaba despresurizando y su casco estaba perforado en una docena de lugares. Su última transmisión fue una advertencia a las naves supervivientes. Díganle al Consejo. Díganles que los humanos no son lo que pensábamos. Son algo completamente distinto. La almirante Chen, de pie en su puente, contempló las secuelas de la batalla. Los escombros de 2 flotas flotaban por el espacio, pero las formaciones humanas permanecían intactas. Habían perdido naves y tripulaciones, pero habían logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían quebrado a la hegemonía. Señala la Tierra, ordenó Chen. Operación Revelación completada. El sistema Sol está asegurado. El mensaje llegaría a la Tierra en minutos, transportado por matrices de comunicaciones cuánticas que los alienígenas no sabían que existían. En todo el espacio humano, colonos y soldados celebrarían esta victoria imposible. Pero Chen sabía que esto era solo el principio. El poder de la hegemonía estaba roto, pero su imperio aún existía. Otras civilizaciones alienígenas tendrían que elegir bando en el nuevo orden galáctico que estaba surgiendo. Y en algún lugar, más allá del borde del espacio conocido, otras amenazas esperaban en la oscuridad. Amenazas que podrían ser mucho peores que cualquier cosa que la hegemonía hubiera representado jamás. Pero por ahora,
La humanidad había demostrado algo que resonaría en toda la galaxia durante generaciones. Habían demostrado que incluso el imperio más poderoso podía caer cuando se enfrentaba a seres que se negaban a aceptar la derrota. La era de la expansión humana había comenzado. La noticia de la destrucción de la Gran Armada se extendió por la galaxia como una plaga. En 1000 mundos, seres que habían vivido toda su vida bajo el dominio de la hegemonía escucharon la verdad imposible. Los humanos no solo habían derrotado a la flota más poderosa de la historia galáctica. La habían aniquilado. En Vectar Prime, el corazón industrial de la maquinaria de guerra de la hegemonía, los trabajadores de las fábricas abandonaron sus puestos al llegar la noticia. Durante generaciones, sus familias habían trabajado para construir las naves y armas que mantenían el orden galáctico. Ahora, esas mismas armas yacían como escombros en un sistema estelar distante, destruidas por una especie de la que la mayoría nunca había oído hablar. El gobernador Gilnet observaba desde su palacio cómo estallaban disturbios en la ciudad capital. Los Vectari habían sido súbditos voluntarios de la hegemonía durante más de 2 milenios, cambiando su libertad por seguridad y prosperidad. Pero la seguridad era una ilusión cuando los propios protectores podían ser destruidos. Señor, se acercó cautelosamente su ayudante. Estamos recibiendo solicitudes de transmisión de múltiples naves humanas. Afirman representar algo llamado el cuerpo diplomático Terran. Los 6 ojos de Gilnet se abrieron de sorpresa. ¿Humanos aquí? ¿Cuántas naves? Solo 3, señor. Solicitan permiso para entrar en órbita y discutir acuerdos comerciales. Las mandíbulas del gobernador chasquearon nerviosamente. 3 naves. Los humanos ofrecían diplomacia con solo 3 naves cuando la hegemonía habría exigido una escolta de flota completa para cualquier misión diplomática. Era o una confianza suprema o una locura total. Concédales permiso, decidió Gilset. Y prepare las cámaras del Consejo. Si los humanos destruyeron la Gran Armada, sospecho que querremos escuchar lo que tienen que decir. Escenas similares se desarrollaron en cientos de mundos. Las especies miembro de la hegemonía, una vez unidas en su superioridad sobre las razas más jóvenes, se encontraron fracturándose a lo largo de viejas líneas de lealtad e interés propio. Algunos mundos declararon su independencia de inmediato. Otros buscaron la protección de potencias regionales. Muchos simplemente esperaron a ver hacia dónde soplaría el viento galáctico. En Salterra Prime, el Gran Consejo se reunió en sesión de emergencia. Solo 7 de las 12 especies miembro aún mantenían representantes en el mundo natal. Las otras habían retirado a sus embajadores para hacer frente a las crisis en sus propios territorios. La forma cristalina del alto consejero Beltar había perdido gran parte de su luminiscencia en los días transcurridos desde que llegó la noticia de la derrota. Antiguo más allá de toda medida, había guiado a la hegemonía a través de 3 milenios de expansión y conquista. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de su colapso total. Los informes de situación son unánimes, anunció el almirante Sekar a la cámara casi vacía. 17 mundos han declarado su independencia. 43 han dejado de pagar tributo. La rebelión Siodar se ha extendido a 6 sistemas estelares. Nuestra autoridad se está desmoronando por todas partes. El consejero Texmari golpeó su podio con un puño masivo. Entonces reconstruimos. Reunimos lo que queda de nuestras flotas y contraatacamos. Los humanos pueden haber ganado una batalla, pero no pueden estar en todas partes a la vez. ¿Con qué naves?, preguntó Sekar en voz baja. La Gran Armada representaba el 60% de nuestra fuerza naval total. La mayoría de nuestras naves restantes están dispersas por la galaxia tratando de mantener el orden. Ya no tenemos la concentración de fuerza necesaria para operaciones ofensivas importantes. La verdad era devastadora pero innegable. El poder de la hegemonía siempre se había basado en su capacidad para desplegar una fuerza abrumadora en cualquier lugar de la galaxia. Con su flota principal destruida, no eran más que otra colección de civilizaciones envejecidas aferrándose a la gloria pasada. ¿Qué hay de nuestra inteligencia sobre las capacidades humanas?, preguntó Beltar. ¿Cuántas naves poseen realmente? Sekar activó una pantalla holográfica que mostraba el espacio humano. Puntos rojos marcaban avistamientos de flotas confirmados,
mientras que el amarillo indicaba una probable presencia humana. El patrón que surgió fue aterrador. Las estimaciones actuales sugieren que los humanos poseen al menos 15 flotas principales con una fuerza total que supera las 1.200 naves. Su capacidad industrial parece estar creciendo exponencialmente. La inteligencia indica que están lanzando nuevas naves más rápido de lo que podemos rastrearlas. La cámara se quedó en silencio. 1.200 naves era casi el doble de la fuerza naval restante de la hegemonía. Para una especie que había alcanzado el viaje interestelar hacía menos de un siglo, tales cifras eran imposibles de comprender. ¿Cómo?, susurró el consejero Gilset. ¿Cómo pueden los primitivos construir flotas más rápido que civilizaciones que han dominado el viaje espacial durante milenios? La respuesta vino de una fuente inesperada. El Dr. Kitvar, un xenobiólogo sepieri que rara vez hablaba en las sesiones del consejo, activó una pantalla secundaria que mostraba datos comparativos. Porque no son primitivos, dijo simplemente. El análisis de su biología, psicología y estructura social indica que hemos malinterpretado fundamentalmente su naturaleza. La pantalla mostraba imágenes de mundos humanos, masivos complejos industriales, astilleros orbitales, instalaciones de entrenamiento que se extendían por cientos de kilómetros. Pero más reveladoras eran las estadísticas demográficas. El mundo natal humano tiene una población que supera los 8.000 millones de individuos, todos aparentemente centrados en la producción militar y la expansión. Sus mundos coloniales muestran patrones similares. Esta no es una civilización espacial normal que persigue la exploración y el comercio. Es una especie entera movilizada para la guerra. Las implicaciones eran asombrosas. La mayoría de las especies espaciales tenían poblaciones de cientos de millones, repartidas en múltiples mundos y centradas en diversas actividades. La idea de miles de millones de seres trabajando todos hacia un único objetivo militar no tenía precedentes. Además, continuó el Dr. Kitvar, su planeta de origen parece ser lo que clasificaríamos como un mundo letal de clase 12. Patrones climáticos extremos, especies depredadoras masivas y desafíos ambientales que destruirían a la mayoría de las civilizaciones. No solo sobrevivieron en un mundo así, prosperaron. Imágenes aparecieron en la pantalla. Huracanes que cubrían la mitad de un continente. Erupciones volcánicas que podían verse desde el espacio. Eras de hielo que duraban milenios. La Tierra era un mundo que se especializaba en crear crisis tras crisis, cada una obligando a sus habitantes a adaptarse o morir. Hemos estado tratándolos como lo haríamos con cualquier otra especie joven, concluyó el Dr. Kitvar. Pero no son como otras especies. Son depredadores alfa que han pasado toda su historia evolutiva compitiendo entre sí y con su entorno. La guerra no es algo que hacen, es algo que son. Mientras tanto, en el Sistema Sol, la almirante Sarah Chen se encontraba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La enorme cámara estaba repleta de representantes de cada colonia humana, sus rostros reflejando una mezcla de orgullo e incertidumbre sobre el futuro. El poder de la hegemonía está roto, anunció Chen. Su gran armada yace en pedazos por todo nuestro sistema. Sus especies miembro los están abandonando, y su autoridad se desmorona por toda la galaxia. Los aplausos llenaron la cámara, pero Chen levantó la mano pidiendo silencio. Pero la victoria en la batalla es solo el principio. Ahora nos enfrentamos al desafío de construir un nuevo orden galáctico. Uno que sirva a los intereses de todas las especies espaciales en lugar de a unos pocos. El secretario general Martínez dio un paso adelante. Almirante, ¿cuáles son nuestras capacidades militares actuales? ¿Cuántas flotas podemos desplegar si surgen otras amenazas? Chen sonrió sombríamente. A día de hoy, la Fuerza de Defensa Terran consta de 17 flotas activas. Las flotas de la 12ª a la 17ª entraron en funcionamiento durante el último mes, incorporando los últimos avances en tecnología alienígena. La cifra provocó murmullos en la asamblea. 17 flotas significaban más de 1.300 naves, más que suficiente para desafiar a cualquier potencia galáctica restante. Pero la revelación verdaderamente impactante vino después. Además, nuestros astilleros están construyendo actualmente 20 flotas adicionales.
Estimamos la plena capacidad operativa en 18 meses. La cámara estalló en voces de asombro. 37 flotas le darían a la humanidad una superioridad naval sobre toda la galaxia conocida. Para una especie que había sido desconocida para la civilización galáctica apenas 5 años antes, tal expansión era impresionante. La doctora Elena Vázquez subió al podio para explicar las implicaciones estratégicas. Nuestro análisis sugiere que varias potencias galácticas importantes intentarán llenar el vacío dejado por el colapso de la hegemonía. La Federación Stari ya ha comenzado a expandirse en el antiguo espacio de la hegemonía. El Imperio Corbani está movilizando sus flotas. Debemos estar preparados para múltiples conflictos. Pero los planes de la humanidad iban mucho más allá de la simple preparación militar. El almirante de flota Han Wei describió la iniciativa diplomática Terran, un programa integral para establecer relaciones con los antiguos mundos de la hegemonía. No buscamos reemplazar a la hegemonía como señores galácticos, explicó Hang. En cambio, ofrecemos una asociación a cualquier especie dispuesta a abrazar la coexistencia pacífica y el beneficio mutuo. El programa ya estaba mostrando resultados. Más de 50 mundos habían solicitado contacto diplomático formal con la Tierra. Se estaban negociando acuerdos comerciales con docenas de especies. Y lo que es más importante, varios excomandantes militares de la hegemonía se habían ofrecido a compartir inteligencia sobre otras amenazas galácticas. La almirante Chen regresó al podio para el anuncio final. Hay una cosa más que la Asamblea debe saber. Nuestro reconocimiento de largo alcance ha detectado enormes firmas de energía más allá del borde galáctico. Algo grande se está moviendo en el espacio oscuro entre galaxias. La cámara se quedó en silencio. La implicación era clara. La victoria de la humanidad sobre la hegemonía podría haber atraído la atención de algo mucho peor. No sabemos qué es, continuó Chen. Pero el análisis preliminar sugiere naves de un tamaño sin precedentes, posiblemente una civilización extragaláctica que ha estado observando nuestra galaxia durante algún tiempo. La noticia fue aleccionadora, pero no inesperada. Los científicos de la Tierra habían teorizado durante mucho tiempo que podrían existir civilizaciones avanzadas en los espacios entre galaxias. La pregunta era si eran aliados potenciales o amenazas. Independientemente de lo que venga, concluyó Chen, la humanidad estará preparada. Hemos demostrado que podemos hacer frente a cualquier desafío. Tenemos las naves, la tecnología y la voluntad de defender no solo la Tierra, sino cualquier mundo que elija estar con nosotros. La Asamblea votó por unanimidad para apoyar el programa de expansión militar. Se asignarían recursos, se ampliarían los astilleros y se construirían nuevas flotas. La humanidad se estaba preparando para cualquier desafío que la galaxia pudiera traer. Pero en los momentos de calma después de que terminara la sesión, Chen se quedó sola en la plataforma de observación de la instalación orbital, mirando las estrellas. En algún lugar entre esos puntos de luz, civilizaciones enteras decidían cómo responder al ascenso de la humanidad. Algunas buscarían la alianza, otras planearían la venganza, y otras simplemente esperarían a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. La galaxia había aprendido una lección importante en las ruinas de la Gran Armada. Nunca subestimes a una especie que se ha abierto camino hasta la cima de la cadena alimenticia de un mundo letal. La humanidad había pasado milenios aprendiendo a sobrevivir, adaptarse y superar probabilidades imposibles. Ahora, llevaban esas lecciones a las estrellas. La última transmisión del almirante Sekar, transmitida a todos los rincones de la galaxia, resonaba en las mentes de los seres que habían presenciado lo imposible. Pensamos que una flota humana era aterradora. Estábamos equivocados. Cuando revelaron 10 más, nos dimos cuenta de la horrible verdad. Esas 11 flotas eran solo el principio. La humanidad no construye fuerzas militares. Construye civilizaciones militares. El mensaje sirvió tanto de advertencia como de profecía. La era del dominio de la hegemonía había terminado. La era de la humanidad había comenzado. Y en la vasta oscuridad más allá del borde galáctico, ojos antiguos se volvieron hacia la luz, curiosos por los recién llegados que habían anunciado tan dramáticamente su presencia al universo.